Hola y bienvenidos a Probando la Cocina. En el día de hoy vamos a hacer un arroz mamposteado boricua. No te lo pierdas. Bien, vamos a echar esto un poquito para acá para hacer espacio, para iniciar el proceso del arroz mamposteado. Esto es una delicia a nivel de Puerto Rico, definitivamente. Se parece mucho al arroz moro de Cuba o el moro de República Dominicana también. Es muy parecido, pero más mojado, con más agua, un poquito más líquido, más mojadito, ¿verdad? Menos graneado. Vamos a utilizar una cebolla, por supuesto, una cebolla. Sin cebolla no sería Probando la Cocina, vamos a utilizar cebolla. Y los demás ingredientes que vamos a estar utilizando, o sea, la cebolla vamos a picar un poquito pequeña, ¿verdad? Al gusto realmente, si a usted le gusta, como a usted le guste, realmente vamos a picar un poquito en cuadritos, que realmente es lo que quisiera hacerlo. Vamos no solamente por el sabor, sino también por la presentación. Queremos que se vea bonito, ¿verdad? Vamos a picarlo en cuadritos. Llévense de mí, que esto va a quedar interesante. Pimiento rojo, también vamos a hacerlo en cuadritos. Un medio pimiento rojo, un cuarto de pimiento rojo, como ustedes quieran. O un pimiento rojo entero, no importa, lo que a usted le guste. En cuadritos también. Y vamos a utilizar también pimiento verde y amarillo. No es obligatorio, si no lo tiene, puede utilizar pimiento el que tenga a mano. Si tiene ají de cocinar, no importa, utilice ese. La realidad es que no importa cuál utilice, lo que queremos es darle un poquito de colorido, porque el arroz mamposteado, ¿verdad?, lleva colorido. ¿Verdad? Es importante cómo se ve, no solamente el sabor tiene que ser exquisito, pero cómo se ve, cómo luce, es muy importante. Picamos los pimientos en cuadritos, tranquilo, quieto, suavecito, aparte que le da un saborcito medio dulzón, ¿verdad? Es importante esto. Y vamos a utilizar también cilantro o cilantrillo, el que tenga. O sea, el que tenga a mano, definitivamente. Cualquiera de los dos, como usted quiera llamarlo, ¿verdad? ¿Cómo lo dicen en su país? Yo no sé. Aquí le dicen cilantrillo o cilantro también, de la misma forma. Vamos a meterlo aquí en este recipiente para dejarlo ready to go. Ready para hacer la preparación súper especial. Míralo aquí, mira qué colorido tiene esto. Mira. A echarlo por un lado y vamos a prepararnos para hacer ahora. No te lo pierdas. Ya calentamos el sartén, vamos a echarle aceite de oliva, aceite de maíz, el que tenga a mano, de canola, de maní, el que sea, no importa. Esperamos que se caliente bien y vamos a echar los ingredientes. Por supuesto, un poquito. Vamos a ver. Chin. Vamos a echarle chin para ver cómo suena. Importante ese sonidito, que sofría, ¿verdad? Porque eso no solamente va a poner los ajíes, va a ponerlo más suave, ¿verdad? Mejor comestible, sino que va a sacarle el sabor a todos esos ingredientes. Es importante que dejemos que eso sofría bastante bien, porque los sabores se van saliendo de esos vegetales. Un poquito más de aceite, no importa, no se preocupen mucho, que esto va a quedar delicioso. Movemos un poco, vamos a echarle pasta de tomate, no salsa, pasta de tomate, 2 cucharadas aproximadamente. La idea de la pasta ¿verdad?, es que le dé color. Y una lata de habichuelas coloradas rojas, pequeñas o grandes, la que a usted le guste. Una lata que equivale más o menos a una taza. ¿Ok? Vamos a moverlo bien. Miren cómo va quedando eso. Pues una taza de habichuelas que usted haya anteriormente cocinado, ¿verdad? No importa, o hervido. Pero estamos utilizando la lata, vamos a hacerlo con ingredientes del país. Caldo de pollo o cubitos de pollo
Vamos a utilizar 2 ahora. Ahorita probablemente necesitemos otro. Yo creo que vamos a necesitar 3, pero vamos a echarle 2 por si acaso. Vamos a echar una cucharada, media cucharada de pimienta y 2 cucharadas de cebolla en polvo. Y por supuesto, orégano. No se lo pierda. Orégano. Y sofrito. Sin sofrito no hay nada. Le voy a enseñar cómo hacer sofrito. Y aquí utilizamos también ajo. Pudimos echarlo antes, echarlo en cualquier momento, pero vamos a utilizar estos dientes de ajo. Vamos a picarlo lo más pequeño posible, porque estos ajos van a dar un sabor también muy especial. El sofrito se lo voy a enseñar en un próximo video cómo hacer un sofrito. He utilizado mucho sofrito durante todos mis videos, pero nunca le he dicho cómo se hace un sofrito. Le voy a mostrar en el próximo video, se lo prometo, cómo hacer un sofrito. Ok, picamos estos ajitos, estos dientes de ajo, lo picamos bien, se lo echamos también aquí y ya verán qué fácil es, porque este mamposteado es totalmente diferente al mamposteado que la gente hace en Puerto Rico. El mamposteado en Puerto Rico es arroz blanco y lo mezclan con la habichuela guisada. No, vamos a hacerlo de un solo tiro, que es lo que queremos. Si utilizamos agua, por supuesto, vamos a utilizar 1,5 tazas de agua para 1 taza de arroz. Ok, vamos a echarle media taza adicional al normal. También vamos a utilizar un poquito de salsa de soya, que es muy importante. Ya mismo le pongo los ingredientes, no se preocupen. Mire qué colorido va quedando esto. Y esto es arroz mamposteado en un solo paso, a diferencia de cualquier otro. Nos vemos 5 minutos después. Mire cómo va quedando esto. Ya está hirviendo un poquito ya el agua, ¿verdad? Arroz mamposteado en un solo paso. Esto es lo importante. Pruébelo de sal. Recuerde que tiene que estar un poco saladito para que el arroz se haga bien. Si está, bueno, mira, vamos a echarle el tercer caldo de pollo o cubito de pollo con sabor a pollo, por supuesto. Aquí están los ingredientes. Mírenlo, cópielo, denle para atrás, para adelante. Y vamos a echarle la taza completa de arroz. Una medida de arroz, 1,5 medida de agua. Recuérdense de eso. 1 taza de arroz, 1,5 tazas de agua. 2 tazas de arroz, ok, 2,5 tazas de agua. Recuérdense de eso, es importante sobre todo. Menéenlo bien y vamos a dejarlo reposar un ratito a fuego lento. Nos vemos. Ok, 30 minutos después, realmente lo pusimos en fuego medio lento, medio suave, ¿verdad? Mire cómo va quedando ese arrocito. Ya todavía tiene agüita, pero ya ese arrocito se ve con el colorido que de verdad queremos que tenga. Esto es importante, ¿ok? Lo mira de vez en cuando, no abra mucho la tapa porque entonces el arroz queda medio crudo. 30 minutos, mira que le di 30 minutos a fuego medio lento, medio suave. En 3, si tuviese una hornilla regular, importante que lo vaya dando vuelta. Vamos a dar un ratito y volvemos. Ok, 5 minutos más, le echamos una mantequillita, ok, o un aceitito, lo que tenga a mano, pero la mantequilla le va a dar un sabor que no se va a olvidar de mí. Increíble. Mire cómo está ese arrocito ya mamposteadito. Lo dejamos ahí que se derrita bien esa mantequillita. Y 2 minutos después, ya esto está ready para comérselo. Arroz mamposteado boricua en un solo paso, que es lo muy importante. Sin hacer mucho invento. Mire cómo se ve esto. Mire. Ya está ready. Vamos a taparlo para servirlo inmediatamente. Nos vemos. Aquí está la obra de arte del arroz mamposteado boricua, con unos platanitos maduros, importante, para darle un saborcito especial. Se lo puede combinar. Vamos a probar. A ver si es verdad que esto sabe a gloria o no. Ok, mire qué lindo está ese arrocito mojadito. Ok, vamos. Ay, ¿sabe? Vamos a soplar un chin. Poquito. Wow. Qué cosa deliciosa, Dios mío. Vamos a probar un poquito más porque de verdad que esto está demasiado delicioso.
Nada que envidiarle a ningún arroz de ninguna parte del mundo. Recuerde suscribirse en YouTube, apretar la campanita para que reciba notificaciones de nuevos videos, probandolacocina.com. Nos vemos.